realmente que tienen que ver con lo que es la enfermería en sí y el cuidado, ¿sí? Sí, sí. Yo había algunos términos que no conocía, después te iba a preguntar, pero no eran muchos, era más que nada algo sobre los aislamientos, que hablaba de distintos tipos de temperatura negativa y positiva. Sí, son los filtros especiales que, bueno, a medida que vamos a ir hablando, ustedes me van a ir contando, vamos a ir despejando estas dudas, ¿sí? Ah, ok. Porque nunca lo había escuchado, por eso. Y hay cosas, por eso les digo, esto ya es más introducemos en lo que es la carrera de enfermería, ¿sí? Son los principios, digamos, los primeros pasos para que ustedes aprendan a dilucidar bien, a diferenciar, digamos, qué tipos de aislamientos hay. Habíamos empezado a hablar de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, habíamos empezado a hablar de lo que era una cadena epidemiológica, los nombramos, ¿sí? Y a raíz de todo esto, bueno, ya empezamos a ver la clasificación de aislamiento, cómo es el tipo de desinfección, ¿sí? De limpieza. Esta clase de desinfección, limpieza y esterilización la vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Nos vamos a meter más en temas de antisépticos, qué es una esterilización, qué métodos hay de esterilización, ¿sí? Pero esto es de a poquito, paso a paso. ¿Vamos bien? Bueno, Gerald, ¿me querés pasar el tema que vamos a ver hoy? Es sobre sistemas de aislamiento, ¿sí? De bioseguridad y, bueno, cuáles son las precauciones estándar que se utilizan. Si bien habíamos visto cuáles eran los elementos de estas precauciones estándar, bueno, ahora cómo los vamos a utilizar dependiendo de cada aislamiento. ¿Estamos bien? Pasa la que sigue, Gerald. Por favor. Bueno, acá tenemos la famosa cadena epidemiológica. ¿Quién quiere explicar Profe, esta cadena? yo no estaría viendo... Vos no, Yamila. ¿Quién más no ve el Power? No se ve. Yo tampoco, profe, no lo veo. Ok. Yo sí lo veo. Gerald, ¿querés salir de pantalla y volver a compartir por las dudas? No sé si a ellas, pero a mí me parece como una doble pantalla. Ah, bueno, ahora vemos. No sé qué es. Y acá se ve, bueno, recién se veía bien el Power por un lado y después todas las personas. Sí. Ahí está. Ahí salió de doble pantalla. ¿Ahí lo vemos bien? Ahora sí, profe. Sí, se ve. Ahí. Bueno, ¿estamos bien todas? Sí. ¿Todos? Sí, perfecto. Bueno, ¿quién me quiere explicar la cadena epidemiológica? ¿Quién quiera? A ver. Ileana. Vamos, Ileana. Bueno, agente causal específico puede ser una enfermedad X, el reservorio puede ser un paciente que está contagiado, la puerta de salida puede ser, por ejemplo, su boca, que el paciente tose y saca la bacteria o lo que le está enfermando. El modo de transmisión, esa bacteria se puede alojar, si el paciente está internado en una cama, se puede alojar en la baranda de su cama, por ejemplo, o en el pie de suero que él tiene al lado. Y la puerta de entrada al nuevo huésped esta bacteria se transporta, por ejemplo, porque una enfermera tocó ese pie de suero y no se lavó las manos, toca algún elemento que le da a otro paciente sin lavarse las manos, y ese segundo paciente es un huésped susceptible y se vuelve a enfermar, se enferma el segundo paciente. Y ahí vuelve a empezar todo. Y ahí vuelve a empezar todo el círculo. Con otro paciente y así. Sí. Yo no dije reservorio, no dije puerta de salida. ¿Lo vuelvo a explicar? No. Creo que se salió la profe, ¿no? Salió la profe igual. ¿Geraldine está? Yo estoy. No, se entendió. Sí, se entendió. ¿Fue ahora? ¿Se fue Araceli?
Se entendió, ahora después vamos a ir más específico, lo que vendría a ser huésped y eso. Sí. Esperen que está, ahí está. Sí, justo. ¿Corto? ¿Se entendió? Ahora igual vamos a ir paso por paso. Sí, pues yo te estaba escuchando, Ileana, y justo, no sé, toqué algo y me fui. No sé qué pasó, pero me fui. Bueno, entonces, Ileana, con respecto, volveme al anterior, Gerald, por favor. Al agente causal, para vos, los agentes causales, ¿quiénes serían? Puede ser una bacteria, por ejemplo. ¿Qué más? El reservorio es... Estamos en agente causal, Ileana. Es una bacteria, ¿qué más puede ser? Aparte de una bacteria. Un virus, perfecto. un hongo. Muy bien, sí, todos aquellos microorganismos, ¿sí? Esos serían los agentes causales. Después hablaste del reservorio. ¿Qué sería el reservorio? ¿Qué le suena? El reservorio puede ser quien lo transporta, puede ser un paciente que está contagiado, que se sabe que ese paciente está contagiado o no. Ese paciente se puede ver aparentemente sano, no se sabe que está con X enfermedad. Ese paciente en ese momento es un reservorio. Claro, Si no, ese es el lugar, en realidad, para describirlo, perdóname que te corte, sería el lugar donde se va a alojar, ¿sí? Este microorganismo. ¿Sí? Ese es el reservorio. Es el huésped, que es un ser vivo que permite que este microorganismo subsista dentro de ese ser vivo. Muy bien. Las puertas de salida, como vos nombraste, pueden ser, bueno, sí, pueden ser por respiratorio, ¿sí? Puede ser por la micción, puede ser la sangre de este paciente, sí, las mucosas. Muy bien, la piel, sí, la piel, el sistema tegumentario, el sistema cutáneo, sí, muy bien. La puerta de salida, ¿va a ser la misma que la puerta de entrada del huésped? Puede llegar a ser la misma o no. Puede haber entrado al huésped por una lastimadura y esa misma lastimadura sigue infectando, y puede ser que el huésped haya ingerido algo y en su materia fecal o en su orina contiene microorganismos. En realidad van a ser, o sea, a lo que voy es que según la clasificación, las puertas de entradas y de salidas van a ser similares. Ahora, ¿cómo se van a transmitir? Es otra cosa, ¿sí? ¿Cómo se va a transmitir? Pueden ser, ¿cómo podían ser? ¿Qué se acuerdan? Vía oral, respiratoria. Más que nada de persona a persona, una transmisión más bien directa, ¿sí? Después el otro tipo de transmisión. Puede ser transmisión directa transmisión indirecta, mediante un vehículo de transmisión, o por intermedio de un vector o a través del aire. Muy bien, ¿sí? Estos serían los mecanismos o modos de transmisión, ¿sí? A cómo este agente infeccioso va a viajar y después cómo va a ingresar a ese huésped susceptible. Ese huésped susceptible, para que recepcione a este agente infeccioso, ¿cómo va a estar? ¿Cuál sería uno de los factores? ¿Algún factor de riesgo puede llegar a tener? Totalmente, que su sistema inmune está alterado. Tal cual. Puede tener factores o marcadores de riesgo. Totalmente, ¿sí? Acá estamos hablando a grandes rasgos para explicar y entender bien lo que es una cadena de infección. Ahora, a medida que vayamos nombrando puntualmente, bueno, vamos a ver justamente cuáles son estos factores, ¿sí? ¿Se entendió la cadena epidemiológica? Muy bien, Ileana, gracias. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, yo, por ejemplo, para que lo puedan entender, vamos a lo que sería la cadena epidemiológica, por ejemplo, del dengue, ¿sí? Si yo tengo la enfermedad o patología de que nos origina el dengue, decimos que el agente causal, ¿cuál sería el agente causal del dengue? El mosquito. El mosquito. La picadura. No, ¿Qué eran los agentes causales? el mosquito lo transmite. Un virus, una bacteria. El microorganismo. Lo que es transmitida por el mosquito. El virus, lo que contenga ese mosquito va a ser el agente causal. El reservorio, el ser humano. Sí, el humano, animal. El humano, animal, perfecto. La puerta de salida, ¿a través de qué? De la picadura del mosquito. ¿En dónde? En el paciente. En la piel. La puerta de entrada.
al paciente. Claro, la puerta de entrada y de salida, hay alguien que está que le hace como delay con el micrófono. Ahí está. La puerta Creo de que entrada. es Norma. Ah. Bueno, la puerta de entrada o de salida, sí, va a ser justamente la piel. ¿Y cuál va a ser el modo de transmisión de este agente? ¿A través de qué? ¿Qué dijeron? De la picadura. La picadura. De la picadura, o sea que va a ser por un vector, ¿sí? El mosquito. Del mosquito. Totalmente. Y el huésped susceptible, o sea, quien lo va a recepcionar, va a ser justamente el ser humano, o el animal, o en realidad hablemos del ser humano, ¿sí? Del hombre. Sí. ¿Estamos bien? Consulta, ¿se puede hablar de reservorio como un organismo vivo o como una materia donde la gente vive y se multiplica? Totalmente, es un lugar donde donde va a alojar a este virus, a esta bacteria, a este microorganismo, y en el cual se va a multiplicar, ¿sí? Es el lugar donde va a crecer, donde se va a multiplicar, donde se va a desarrollar. ¿Para qué? Para producir la enfermedad, ¿sí? ¿Y esos serían los recipientes con agua estancada también? Es un medio de reservorio, totalmente. Donde el agua estancada es un reservorio donde justamente donde hay un mosquito se va a empezar a multiplicar, van a crecer, se va a desarrollar y después van a salir, ¿para qué? Para causar algún tipo de infección. No todos los mosquitos. No, tienen que tener el pero virus. también puede ser un perro con leptospirosis o con rabia. Totalmente. O hablemos de esto de la enfermedad que nos dan las ratas, por ejemplo, ¿sí? O esto de la leptospirosis. Sí, antivirus, que no me salía. Entonces, hablemos, bueno, esos son los huéspedes, donde se va a desarrollar, originar, sí, la patología. Tiene que ver el ambiente, entonces. Totalmente, o sea, sí. Y aparte, ¿en qué condiciones se van a dar? ¿Sí? Claro. Bueno, ¿vamos bien? La que sigue, Gerald, por favor. Otro que no sea Iliana. Hablemos, por ejemplo... Profe, yo sigo sin visualizar el Power. No sé si soy yo o el internet de mi trabajo anda mal. No puedo llegar a ver el Power. ¿Todas ven el Power? Sí. Entonces, capaz que sos vos, Yami. Te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar. Lo que podés hacer si no es minimizar la pantalla y volver a agrandarla. Quizás así, a mí a veces me pasa. Sí. Ahí voy. Estamos Por ahí. favor. Bueno, salgo y entro de vuelta porque estoy del celu. Dale, Yami. A veces pasa que tenés que sí o sí salir y volver a entrar, ¿sí? Dale, bueno, profe. Gracias. Entonces, vamos a centrarnos en el agente causal. Habíamos dicho que el agente causal, ¿me agrandás, Gerald, por favor? Sí. ¿Me avisan cuando está en espera la alumna? Sí. Va a ser ese factor que nos va a causar, ¿sí?, algún tipo de enfermedad, ¿sí? Ya sean microorganismos, podemos tener los biológicos, los no biológicos, no solamente nos pueden dar los biológicos de algún tipo de enfermedad, sino también aquellos químicos, pesticidas, ¿sí?, o físicos como las radiaciones, ¿sí? El tema de los ruidos también, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, habíamos dicho de el huésped. El huésped era aquel que alojaba a este agente, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de definiciones a partir de ahora que tienen que ver, por ejemplo, qué es una infección, ¿sí? La infección va a ser aquella capacidad que tiene ese microorganismo de ¿qué? De poder multiplicarse, ¿sí?, en la persona. Y la infectividad es la capacidad que también va a tener el agente infeccioso para poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. La patogenicidad sí va a ser la capacidad del agente infeccioso de ¿qué? De producirme algún tipo de enfermedad, ¿sí? O en sus defectos también podemos llegar a relacionarlo con esto de las infecciones asociadas al cuidado, ¿sí? De una persona, como dijo Iliana, si bien una persona que está sana, que una persona que está infectada y que me va a contagiar a una persona sana, ¿sí? Infecciones inaparentes son aquellos tipos de presencias de agentes infecciosos, pero que no nos van a causar, por ejemplo, sintomatología. Ustedes escucharon hablando de la realidad de hoy en día con respecto al coronavirus, que les dicen, yo pasé el coronavirus, fui positivo y no tuve ningún tipo de sintomatología,
¿Lo escucharon? Sí. O hubo otros que quizás Sí. les habrán dicho que se hicieron algún dosaje de anticuerpos y se enteraron que tuvieron coronavirus porque tienen anticuerpos y nunca se enteraron. ¿Sí? A mí Eso. me pasó, perdón, cuando estaba embarazada, cuando te hacen el estudio de la toxoplasmosis. También. Y salió como que había tenido, tenía anticuerpos y eso, pero yo nunca tuve la enfermedad, no tenía datos, no tenía nada como relacionado a que pudiera haberla estado en contacto. Claro, nunca manifestaste clínicamente estos signos y síntomas. Sí. Bueno, eso que vos tuviste se denomina infección inaparente, ¿sí? Ah, claro. Y la virulencia tiene que ver más que nada con esta capacidad de producir algún tipo de enfermedad, pero que más bien ya sea algo letal, grave, ¿sí? Alguna descompensación multisistémica que se pueda dar en nuestro paciente, ¿sí? ¿Y el COVID puede estar dentro de esto por la cantidad de muertos que está provocando a nivel mundial o no? No te escucho, Ale. Si el COVID puede ser considerado dentro de virulencia por la cantidad Puede de ser, muertes. pero dependiendo totalmente, y también va a depender mucho, obviamente, de los factores asociados a, ¿sí? Fíjense que en un momento se decía, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que solamente afectaba a pacientes que tenían múltiples factores de riesgo, y hoy en día tenemos chicos, adolescentes, que no tienen patología de base y terminan realmente en una causa, en un estado grave, digamos, letal, ¿sí? Sí. El siguiente, Gerard, por favor. Los reservorios. Los reservorios habíamos dicho que eran aquellos gérmenes que podían producir enfermedad o no también, que se habitan y multiplican y se mantienen en nichos naturales. ¿Sí? Lo que decía Vale, por ejemplo, lo que tiene que ver el tema de los mosquitos, ¿sí? Este reservorio del agua que permite el desarrollo, ¿sí? El crecimiento. El hábitat normal en que viven se van a multiplicar y crecer. ¿Cuántos tipos de reservorios vamos a tener? 3. Un reservorio de agentes infecciosos, el reservorio humano en nosotros mismos y los reservorios extrahumanos. ¿Quién me lo explica? Al reservorio de agente infeccioso. Y es la persona que en su organismo genera que se multipliquen ese germen o agente patógeno. Muy bien. Pero puede ser cualquier persona, animal, planta, ¿no? Totalmente. ¿El reservorio humano? Bueno, nosotros. Muy bien. ¿Y el extrahumano? Los animales eran. Muy bien. Pueden producir enfermedades. Perfecto. Gerald, me dejaste de compartir. Ahí está. La siguiente. Esto es más de lo mismo que veníamos hablando de la cadena epidemiológica, ¿sí? ¿Qué modos de transmisión? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Yo les pregunté qué modo de transmisión encontramos. Habíamos dicho, transmisión directa. ¿Qué era la transmisión directa? El persona a persona. Muy bien, perfecto. Transmisión indirecta, ¿a través de qué? Mediante vehículos. Por medio de un vector. Que son objetos materiales. Vector a través del aire y mediante vehículos de transmisión. Bueno, Muy bien. estoy hablando yo, por favor. No se peleen, no se peleen. Leísa, decime, Mili. Bueno, justo ahora se ponen a arreglar las cosas. Las transmisiones indirectas eran 3, que eran mediante vehículos o transmisión FOMITES, lo que dice eso, que son objetos o materiales que contienen, que pueden ser juguetes o instrumentos quirúrgicos, que, bueno, hay muchas instrumentadoras acá, que puede ser que decís, entras a un quirófano, había un paciente, lo operaron y tenía que entrar otro, y hay que desinfectar esas cosas, y de casualidad no desinfectaste una, ahí ya quedó una bacteria o un virus, y se lo coloca a otro paciente. Claro, en realidad no se realizó bien el proceso de desinfección, por ejemplo. Si hablamos dentro de un quirófano, podemos llegar a decir el transporte de camillas. Algo tan básico como eso. Claro, no se desinfecta. No se desinfectó entre paciente y paciente, le estamos originando o es una puerta de entrada, sí, para otro paciente, ¿sí? Entonces, la desinfección de alto nivel del quirófano propiamente dicho. Totalmente, saber, acá entra en juego la clasificación de Pauling que habíamos visto nosotros, de saber delimitar bien cuáles eran los elementos críticos, no críticos, ¿sí? Claro. Cuáles necesitaban algún tipo de desinfección,
con alcohol, con esterilización, con desinfección de alto nivel, ¿sí? O sea, con algún tipo de químico, ¿sí? Y la limpieza de las superficies también. Todo. Muy bien. ¿Sí? Todo. O sea, tanto de superficies como una camilla, como el contacto que yo utilice estetoscopio con un paciente, vámonos al área clínica, vamos a alguna habitación. Si yo voy a tomar signos vitales a un paciente... El termómetro, algo tan básico como un en todos termómetro. lados y tenés que fijarte si el paciente tiene aislamiento o no tiene aislamiento, qué tipo de paciente estás en realidad tocando. Totalmente. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Ustedes van y toman la guardia y hay un termómetro. ¿Confían que realmente esté desinfectado ese termómetro? No. Hay que limpiarlo antes de hacerlo con cada paciente. Muy bien. Por más que tengamos confianza plena, y esto para con todo, en nuestro compañero, amigo o lo que fuere, yo desinfecto todo, por las dudas, ¿sí? ¿Qué decías, Liliana? No, que hay pacientes que están en aislamiento y que están inmunodeprimidos y que tienen los elementos para tomar los signos vitales exclusivamente de uso de ese paciente. Individual. Esto que decía Liliana y que decía Analia, lo vamos a ver si vieron los power, o sea, en el medio, alguien está. Norma, ¿podés poner en mute tu teléfono? Me parece que es el tuyo. Ahí está. A medida que vamos a ir viendo o pasando este power, vamos a ir identificando cuáles son los elementos que vamos a utilizar para cada aislamiento, ¿sí? Muy bien con los medios de transmisión. Profe, no solamente en los pacientes, sino también a veces en las oficinas que compartimos. Sí, esto en realidad estamos hablando de un ámbito, sí, digamos, más clínico del sistema sanitario. Obviamente, cada vez que vamos a algún lugar, si trabajamos en una oficina, correspondería y es buena práctica, y digamos la verdad, recién lo estamos haciendo ahora con la pandemia, porque te puedo asegurar que quizás antes ni lo hacían. No, el tema de lavarse las manos ya desde el vamos. Totalmente. O usar el guante para pasar el paciente. A mí me pasó ayer que la enfermera no tenía guantes y la paciente tenía un sangrado importante que no podés tocar a la paciente así, por más que toques la sábana. Totalmente, Bueno, totalmente. O esto, la falta que lo vamos a ver también a medida que vayamos hablando, que la falta de comunicación, qué importante que es la comunicación, ¿no? Esto de que me digan, mira, es un paciente que está aislado. ¿Y por qué está aislado? Porque te tenés que cuidar vos, de nuevo, lo que veníamos hablando hace un montón. Te cuidas vos, me cuidas a mí, me cuido yo y cuido a tu familia y te cuido a vos que también a tu familia. O sea, no venimos nosotros solos. ¿Sí? Bueno, seguimos la siguiente, Gerard. Entonces, hablando de la puerta de eliminación o salida, y también que nos va a servir para unificar la puerta de entrada, es el camino por el cual, si esta agente infeccioso va a salir de ese reservorio, de ese huésped en realidad, y cuáles son los medios por los que van a ingresar o a egresar, ¿sí? Pueden ser las vías respiratorias, ¿sí? Pueden ser las geniturinarias, por ejemplo, ahí había dicho Eliana la micción, ¿sí? Pueden ser digestivas, a través de la piel, por picaduras, como veníamos hablando por el mosquito, pueden ser las vinchucas, que da mal de Chagas, ¿sí? O a través de lo que sería placentario, a través de la placenta, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, lo que es toxoplasmosis, lo que te pasó a vos, Valeria, entra dentro de los exámenes serológicos que se nos realizan a las mujeres para ver qué tipo de virus podemos llegar a cursar a tener o para descartar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el serológico de lo que es la toxoplasmosis, el sífilis, ¿sí? Son todos los estudios que nos hacen, prenatales, ¿sí? ¿Te hago una pregunta? ¿Quién me habla? Valeria. Vale. En las embarazadas, sobre todo en el último trimestre, dicen que es muy riesgoso el tema de la rubiola. ¿Eso hay alguna forma de que se pueda evitar o no? No sé, la vacunación, pero como es una enfermedad que en general agarra de chicos, si no la tuviste, es como que dicen que es muy riesgosa para las embarazadas. Sí, yo creo que en el plan de vacunación general está, ¿no? Contemplado esta de la rubiola, son enfermedades que se habían extinguido prácticamente. Está contemplado. Sí. Es más, hubo una campaña hace 2 años más o menos de la rubiola. Sí.
Sí. Ahora, si querés, yo la verdad no te quiero decir una cosa por otra, yo lo investigo y lo hablamos la semana que viene, ¿vale? Porque la verdad... Igual plan de vacunación vamos a ver también, Araca. Sí, plan de vacunación vemos, pero en específico con esto de la rubiola, ¿sí? No estoy dentro de la especialidad, diríamos, entonces no te quiero decir una cosa que la verdad que no sé, ¿sí? Lo investigamos, ¿sí? La siguiente... se puede evitar a través de la parte placentaria. Claro, hay que ver qué es lo que pasa ahí, hay que ver qué tratamiento profiláctico se le puede dar a la paciente en el caso de que tenga rubiola, cómo se mantiene ese bebé, ¿sí? Sí, está bien. ¿Vamos a la otra? Y la puerta de entrada, la misma que la de salida, ¿sí? Es esta puerta de entrada del germen hacia un nuevo huésped, cómo se va a alojar, a través de qué, puede ser el sistema respiratorio, de las mucosas, como bien decíamos antes, ¿sí? De la parte tegumentaria, del sistema tegumentario, genitourinarios también, ¿sí? A la próxima, Gerald. Y el huésped susceptible, hablábamos de a quién le afectaba, ¿sí? Al hombre, cómo tenía que estar, es porque tiene las defensas bajas, porque para que aparezca este tipo de enfermedad deben reunirse muchos factores, que es lo que yo le decía antes, con respecto a los aspectos estructurales y funcionales del propio individuo. Si es un paciente, por ejemplo, que está inmunosuprimido, obviamente sus defensas van a ser bajas y va a ser muy propenso ¿a qué? A contraer. A contagiarse y contagiar. Muy bien. A contagiar, muy bien. La que sigue. Por ahora, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que serían nuevas definiciones. Seguimos con nuevas definiciones. ¿Qué es la susceptibilidad y la resistencia? ¿Qué es ser susceptible? Ser propenso a recibir algo. En este caso, el virus, bacteria o enfermedad. Cualquier tipo de microorganismo, ¿sí? No va a poseer una suficiente resistencia ¿para qué? Para atacar a este organismo, o sea, a este microorganismo, digamos, ¿sí? La resistencia... Digamos que como ahora nosotros, ¿no? Con el coronavirus. Con el coronavirus, ¿sí? O sea, evidentemente algo pasa también para poder adquirirlo, entonces capaz que tiene que ver con esto de la susceptibilidad, ¿sí? Vieron que tenemos, por ejemplo, una pareja, el marido positivo y la mujer no. ¿Y qué está pasando ahí entonces? ¿Sí? ¿Quién es más susceptible, más propenso a? ¿Está bien? La resistencia... conjunto de mecanismos, ¿sí? que van a servir de defensa en contra de estos microorganismos, de que produzca algún tipo de enfermedad, ¿sí? Esa va a ser la resistencia. De que se sigan multiplicando los agentes infecciosos. La anterior, Gerard, por favor. Ahí está. Y después hablamos de lo que sería la inmunidad, ¿sí? Y acá vamos a entrar en un tema importante, ¿sí? Hay distintos tipos, o sea, hay dos tipos de inmunidad según la clasificación. ¿Qué es una inmunidad? Es una persona que posee los anticuerpos que lo van a proteger, ¿sí? De algún agente infeccioso como consecuencia de ¿qué? De que ya haya padecido alguna infección y haya creado sus propios anticuerpos, o a través de lo que más conocemos, la vacuna, ¿sí? A través de la vacuna, ustedes saben que a nosotros nos inyectan determinados virus para determinada patología y hace que nosotros creemos anticuerpos, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de inmunidades vamos a encontrar a lo que es una inmunidad activa, ¿sí? De larga duración. ¿Qué quiere decir esto? ¿De origen natural o artificial? Si es natural, es porque tuvimos algún tipo de infección y pudimos producir anticuerpos, ¿sí? Y si es de artificial, es por algún tipo de vacuna. ¿Estamos bien? En cambio, la inmunidad pasiva es de corta duración. Por ejemplo, esto de la placenta o la leche materna. ¿Vieron que impulsaron mucho esto el tema de amamantar a los niños recién nacidos? Porque les damos anticuerpos a los niños, ¿sí? Esto es lo que sería el origen natural, a través de la placenta, a través de la leche materna, y si no, artificial a través de los sueros, o bien denominados infusiones de gamma-globulinas o plaquetas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Y acá vamos a entrar
a hablar un poquito de lo que ya veníamos hablando antes. ¿Qué eran las infecciones asociadas a la atención del cuidado de la salud, chicas? O la atención de la salud. Son las infecciones que, por ejemplo, hospitalarias. Sí, pero un paciente se interna porque se fracturó una pierna, por ejemplo, y dentro de su internación se contagia de, no sé, neumonía. Y esa neumonía no era parte de la patología que el paciente trajo. Se la contagió dentro del hospital y eso es una infección asociada al cuidado de la salud. Muy bien, perfecto. Vicky, como vos decías, también conocidas antes como infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Sí, son el resultado de nuestros diferentes procederes, ¿sí? Hacia nuestros pacientes, de nuestros diferentes cuidados que le vamos a dar a nuestros pacientes, que si no cumplimos estos protocolos, podemos causarle un efecto adverso, ¿sí? A nuestro paciente con respecto a su cuidado. Paciente X que ingresa, por ejemplo, como decía Eliana, vamos por algo no tan grosero que se puede llegar a dar, pero por ejemplo, paciente que entró, no sé, por un infarto, ¿sí? Entró por un infarto, lo compensaron, está bien, está en la unidad coronaria estable y de repente empieza con fiebre. ¿Y qué pasó con el paciente? ¿Qué está pasando con el paciente? Entonces le pudieron haber producido algún tipo de infección, tuvo algún tipo de bacteria, ¿sí? Por algún mal cuidado, por algo que no se realizó con lavado de manos, o algún instrumento que hayan utilizado para realizar el control de signos vitales, y le produjeron esta infección, este tipo de infección intrahospitalaria. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero me va a descompensar más aún el cuadro clínico de este paciente. La estadía va a ser mucho más larga. ¿Se acuerdan que habíamos dado las características de lo que pasaba? Que la estadía es más larga, que es algo que no se tenía en cuenta, se juega con la ansiedad del paciente, de la familia, ¿sí? Era un gasto, ¿para quién? Aparte. Para el paciente. Para el paciente y la familia. Y para el centro hospitalario también, porque si vos calculás enfermería lo que tiene es dotación de personal más dotación, gastos administrativos, digamos, y gestión de lo que serían las camas, ¿sí? Estos giros camas. Se va un paciente que entró, por ejemplo, por una cirugía de apendicitis, es un día de internación y de repente me encuentro que necesita una cama en terapia. Son gastos que no estaban contemplados, ¿sí? Sí, a mi abuelo le pasó que fue a operarse la rodilla, a cambiarse la prótesis. También, y bueno, nada, ya estaba, y le terminaron amputando la pierna porque le entró un virus hospitalario. Claro, bueno, mi papá también, que tuvo una CB y por una vía que se le pusieron mal le agarró infección en todo el brazo y no había remedio para calmarlo. Porque ese microorganismo, esa bacteria, se hizo resistente por esta larga estadía, ¿sí? Y empiezan a bombardearlos, por decirlo así, con un montón de antibióticos, ¿sí? Y de repente hasta que llegan al antibiótico que corresponde, realizándole previos estudios de cultivos, antibiogramas y demás, no se llega al antibiótico correspondiente, ¿sí? Esto que le pasó, Vicky, a tu abuelo, muchas veces los culpables son desde quirófano, pero no siempre tiene que ver desde quirófano. Que se pueda dar, obviamente, es un factor, pero también tienen que ver cómo fue la curación de esa herida, si se higienizaron las manos, cómo fueron los cuidados posteriores, las movilizaciones, ¿sí? Son cosas que, efectos adversos y complicaciones de, más que nada, una cirugía también, ¿sí? Bueno, entonces... Sí, ¿quién quiere decir algo? Pero. Y en muchos casos puede ser que no se reconozcan en los primeros cultivos, ¿no? A mí me ha pasado conocer varios casos que no salen en los primeros cultivos cuál es la bacteria y eso también deteriora al paciente, hace tener un gasto en el hospital o en el clínico que esté. Totalmente, sí, porque capaz que no, hasta que se produzca, se multiplique, se vaya desarrollando, no dan con la bacteria que en realidad es específico de que produce ese tipo de infección, sí, puede ser. Bueno, Yera, ¿me pasas? ¿El anterior qué era? Vamos al anterior.
La que sigue. Entonces, este cuadro ya lo habíamos visto en las clases de lavado de manos, que decíamos que teníamos las infecciones asociadas al cuidado, a la atención de la salud, que podían ser por dos fuentes endógenas o exógenas, ¿sí? Las endógenas eran aquellas que tenían que ver con la flora del paciente. ¿Qué tipo de flora tenía el paciente en la piel? ¿Viviana? Profe, no escuché, ¿puede repetir? No entiendo, como en la piel, en la piel teníamos, cuando hablamos de lavado de manos, decíamos que teníamos dos tipos de floras en la mano. Sí. Dos floras. ¿Qué tipos de floras te acordás que teníamos en las manos? O en la piel, digamos, ¿no? No me acuerdo. ¿Norma? Los estafilococos, uno. La flora. ¿Cuál sería ese estafilococo? Aereus. Transitoria. No me acuerdo. ¿Vieron? La flora transitoria y residente, muy bien, vale. Esas son las floras, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase de lavado de manos, sí? Lo que vos me decís, Norma, bueno, ya son en realidad las bacterias que tenemos propias de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, fuentes exógenas son ambientes animados, que ¿quiénes éramos los animados? Los del personal de salud, nuestro paciente, los familiares, ¿sí? Que visitan a este paciente. Y el ambiente inanimado, como decíamos antes, las superficies. Superficies, objetos, juguetes, en el caso de niños, por ejemplo, nuestro instrumental necesario para realizar controles de signos vitales, todos nuestros elementos de trabajo, ¿sí? La siguiente, Gerald. Y acá te voy a pedir que pases otra más, porque no se me volaron. ¿Otra? Ahí está, así vamos por orden. Y acá vamos a hablar de las precauciones estándar, ¿sí? Estas precauciones estándar, ¿se acuerdan que ya lo veníamos hablando desde casi la primera clase? Son precauciones que estableció a nivel universal, digamos, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué habíamos dicho con estas precauciones, chicas? Que yo siempre les digo, nos cuidamos con todos los pacientes. Todos los pacientes son potenciales a tener algún tipo de enfermedad. No porque yo la conozca, por ejemplo, a Milagros, digo, no me cuido porque no tiene nada. No, me cuido igual, ¿sí? No porque venga paciente X, me dice, mira que tiene HIV o tiene hepatitis B, y me pongo todos los elementos de protección. No, me cuido igual, ¿sí? Son medidas generales, ¿sí? Que se encaminan a prevenir, a minimizar a lo más mínimo que se pueda, la diseminación de estos agentes patógenos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar algún tipo de infección en nuestros pacientes. ¿A quiénes van a ir dirigidos? No solamente a enfermería. ¿A quiénes más, chicas? A familiares, pacientes. Y a todo el personal de salud, de limpieza, a los familiares. Muy bien. Todos. Toda aquella persona que trabaja en el centro sanitario, privado o público o hospitalario, todos tenemos que conocer, desde administrativos, camilleros, mantenimiento, son todos esenciales, ¿sí? Debemos conocer las precauciones estándares. ¿Se entiende? Sí, a mí me pasa muchas veces que le digo a las chicas de limpieza cuando veo, no sé, tenemos una cirugía, un paciente, la semana pasada tuvimos un paciente con tuberculosis y entraba a la mucama con un parcito de guantes y nada más, guantes de látex, y le di como una clase a la chica y le dije, te tenés que cuidar de todos los pacientes, acá nadie te va a avisar, ponete doble barbijo, ponete gafas, ponete guantes resistentes, y la pobre chica no tenía idea. Bueno, y eso tiene mucho que ver, sí, con la empresa, que no les realizan este tipo de capacitaciones, tiene mucho que ver también si pertenece al área de quirófano, ¿quién los va a capacitar? Más bien una persona de quirófano, ¿quién más sabe?
¿Sí? Entonces, ¿quién más sabe de cuáles son los cuidados que tienen que tener? ¿Sí? Si es una persona que ingresó nueva del servicio de Mucama y estamos en el piso nosotras, ¿sí? Vayámonos al tema de piso, nosotros también educarlos a ellos, porque a veces estas empresas terciarizadas o no les dan estas capacitaciones que son importantes. Entonces acá... Les dan una hojita, por ejemplo, en el piso COVID, que tienen una hojita y la chica dice, yo no entiendo esto. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando empezó todo esto, les mostré el video y tratamos de vestirnos y de vestirnos juntas. Ese también es otro tema. Práctico. Claro, ese también es otro tema. Siempre que nosotros ir mostrándoles qué es lo importante y qué es lo que tienen que hacer para cuidarse ellos. Sí, el personal de limpieza tiene hincapié a ayudarlo mucho porque a veces no entienden, con lo cual Totalmente. Es parte de nuestra docencia como enfermera. Totalmente. Como yo les digo, ustedes vieron que nosotros no solamente educamos al paciente, obviamente, y al familiar, también estamos, ¿sí? Para educar a todos a todo nuestro equipo con el que estemos. Si va el técnico de laboratorio o el técnico de rayos a hacer algún tipo de placa dentro de la habitación del paciente, si no ve el cartel y vemos que va desvolado y entra a la habitación, mirá, siempre bien y tranquila, fíjate que tiene algún tipo de aislamiento, ponete tal y tal cosa, siempre diciéndoselo de la mejor manera, ¿sí? Sí, y muchas veces se menosprecia a la Mucama y la verdad que es parte fundamental en el equipo de salud de la Mucama. Totalmente. Por ejemplo, de control de infecciones. Totalmente. Somos todos, acá lo más importante es saber que somos todos un equipo y nadie es más que nadie, ¿sí? Para eso ya lo tenemos al médico. Así que para eso ya está el médico que se cree que se la sabe toda y en realidad si empezamos a observar y a hacer vigilancia, vamos a ver que hay muchas cosas que no las tienen incorporadas. El médico se preparó 10 años con la carrera y la especialidad y le tenés que estar diciendo que antes de ponerse los guantes estériles para colocar una sonda o lo que fuera, tiene que lavarse las manos y no lo quiere hacer y te discute. Hay que... Totalmente. Esto es una lucha constante, chicas. Esto que nosotros, por ejemplo, bueno, las chicas acá dan ejemplos que quizás están en un área más cerrada, pero a ustedes les van a pasar cuando vayan a un piso, ¿sí? Esto de decirles, mire, doctor, lávese las manos. No, pero voy a revisar la herida a ver cómo está. Y va y literal levanta la sábana y mira la herida y se va. Y nunca se lavó las manos. Entonces es esto, ¿no? Decirle, doctor, no se olvide de lavarse las manos, porque no lo estamos cuidando solamente a él, estamos cuidando al paciente, que encima somos nosotras que llevamos el control de ellos. Nosotros sabemos qué antibiótico le hace bien, qué antibiótico le cayó mal, cómo le podemos decir, estudiamos farmacología, mire, este tipo de antibiótico para este paciente no va, tenemos más trato con el paciente, ¿sí? En la que sigue, Gerard. Bueno, ¿y cuáles eran estas medidas, chicas? A ver, la primera de todas. Lavado de manos. De a uno, no se peleen, de a uno. Lavado de manos. Lavado de manos, ¿qué más? Mascarillas, dental y protección de la cara, dependiendo de la exposición que se pueda prever. ¿Qué tipos de barbijos encontrábamos? Que los nombramos. N95. El quirúrgico N95. Muy bien, quirúrgico y N95. ¿Y qué pasaba con los cortopunzantes, chicas? Primero que no hay que encapuchar agujas y hay que saber descartarlos correctamente. Muy bien, ¿sí? Y si yo encuentro una aguja, por ejemplo, en una camilla, ¿lo manipulo directamente con la mano? No, con una pinza. No, con un instrumental. Muy bien. Y me pongo guantes por las dudas, siempre, ¿sí? Muy bien. Y el uso de mascarillas, como me dijeron ustedes. La que sigue, Chile. ¡Salud! Entonces, acá vamos a ir a un cuadro, ¿sí? Para empezar a hablar de lo que serían los tipos de aislamientos. Tenemos paciente X, ¿sí? Dependiendo de la infección que tengan, pueden ser transmisibles o no transmisibles. Si son no transmisibles, ¿sí? Directamente va a ir a una habitación normal y las precauciones que vamos a tener con este paciente van a ser estándar, ¿sí? Ahora, si es un paciente que me va a provocar algún tipo de infección, y ahí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Que el enfermero tratante va a tener que decidir qué tipo de aislamiento es, ¿sí? ¿Estamos hablando de un aislamiento por contacto
por gotitas o por vía aérea, ¿sí? O paciente neutropénico, que es otro tipo de aislamiento que se sumó, ¿sí? Y acá empezamos a hablar con respecto a la comunicación. Perdón, ¿cómo dijiste el último? Neutropénico, el inmunosuprimido neutropénico. Ahí está, gracias, era el inmunosuprimido. ¿Sí? Y acá empezamos a hablar de lo más importante, que yo le decía antes, que qué importante que es la comunicación, ¿sí? Este médico que va a decidir su aislamiento nos va a tener que informar primero a nosotras, ¿sí? A nosotras que somos las enfermeras que estamos al cuidado de este paciente. Después, a todo el equipo interdisciplinario de salud, ¿sí? Y nosotros también debemos informarlo. Anotarlo en el report, importante, porque obviamente si yo trabajo a la mañana, no llego al fin de semana, ¿sí? Tiene que estar registrado, ¿sí? Tenemos que etiquetar, ¿sí? Rotular la habitación de este paciente, rotularlo, y hay colores para rotularlo, o directamente, ¿sí? Le ponemos aislamiento por contacto, aislamiento por gotas, aislamiento vía aérea, ¿sí? Dependiendo el protocolo que utilice cada institución. ¿Estamos bien? Sí. Y identificar las puertas, ya dijimos. Y lo más importante esto, ¿no? Abastecer el área o la habitación donde se encuentre este paciente. Si yo soy una enfermera totalmente capacitada, como lo van a hacer ustedes, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De todos los elementos que se necesita para estos aislamientos. No es que yo voy a la habitación y digo, uy, me olvidé de poner esto, guantes, uy, me olvidé de poner camisolines, uy, no tengo la bolsa. Tengo que tener todo preparado en la habitación, ya sea en una mesita auxiliar, ya sea arriba de un escritorio, que obviamente no esté cerca del paciente, tiene que estar en antesala, se diría, pero como sabemos que hay lugares que no cumplen con todas estas funciones, bueno, adaptarnos a estos lugares y decir, bueno, pongo casi en la puerta de entrada, pongo esta mesita auxiliar, me visto, ¿sí? Y entro ya vestida para realizar los cuidados correspondientes. Tienen que haber camisolines, guantes, barbijos, muchos, botas, ¿sí? Vamos a ver una serie de elementos de checklist, alcohol para hacernos nuestro lavado, ¿sí? Pasamos la otra, Gerald. Y acá creo que tenemos que volver adelante para que hablemos de los tipos de aislamiento. 3 o 4 para adelante, volver, por favor. Anteriores. Acá estamos. Y ahora vamos a ver los tipos de aislamientos, ¿sí? Una vez que nosotras, fíjense cómo fuimos por temas. Fuimos directamente lo que me producía una enfermedad, cómo nos producía la enfermedad, ¿sí? Cuáles eran los elementos estándar que nos había dicho la Organización Mundial de la Salud que teníamos que utilizar y en qué momentos. Y ahora vamos a hablar justamente de qué tipos de aislamientos tenemos. La que sigue, Gerald, por favor. ¿Qué es un tipo de aislamiento? Un tipo de aislamiento justamente va a ser o me va a servir ¿para qué? Para no producir un tipo de enfermedad o contagio a otro paciente, ¿sí? O crear un tipo de brote epidemiológico en un piso determinado, ¿sí? La que sigue, Gerald. A ver. Por favor. La otra. La otra. Ahí está. Entonces, va a ser esta separación, la anterior. ¿Cuál hará? Donde dice tipos de aislamientos. La anterior. Viste que me quedaron 4 de apo arriba y las otras abajo. La anterior. Tipos de aislamiento, medidas, la anterior, esta. Entonces, justamente es lo que yo les decía, este aislamiento sirve para ¿qué? Para evitar el contagio, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir los riesgos, ¿sí? Los riesgos de incidencia de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, ¿sí? Prevenimos y controlamos los brotes epidemiológicos. Es decir, por ejemplo, tenemos un paciente que está aislado, por ejemplo,
aislado por contacto, esta enfermera no realizó los cuidados, no se colocó los elementos necesarios para un aislado de contacto, empezó a atender a otros pacientes y de la nada surgieron un montón de pacientes infectados con aislamiento de contacto. ¿Qué pasó ahí? Y ahí empiezan a hacer toda esta vigilancia epidemiológica, a observar por qué tenemos todo un piso lleno con aislamiento de contacto. Porque no se dio de la nada, ¿o sí? No. Sí, hubieron cosas que se saltearon, pasos importantes de las medidas de precaución, ¿sí? La que sigue, Gerald, por favor. Y vamos a clasificar ahora sí los tipos de aislamientos que venían hablando las chicas, ¿sí? Para ponernos a tono todas. Hay 4 tipos de aislamientos. El aislamiento por vía aérea, el aislamiento por gotas o gotitas, aislamientos de contacto y el último aislamiento que se sumó, que es el neutroprénico o un inmunosuprimido, ¿sí? ¿Quiénes son estos aislamientos inmunosuprimidos? Por ejemplo, pacientes con leucemia, pacientes trasplantados, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen las defensas muy bajas, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con tratamiento oncológico, ¿sí? Antineoplásico, ¿sí? Por quemadura, pacientes con quemados también son neutropénicos. ¿Por qué? Porque todo su sistema de barrera de tejido tegumentario está alterado y son propensos a producir o originarse algún tipo de infección intrahospitalaria, ¿sí? Tenemos aislamiento por vía aérea, ¿sí? ¿Qué es un aislamiento por vía aérea? A ver, las que estudiaron, todos. Pacientes que hay que tener precauciones y barreras, como por ejemplo usar un barbijo. ¿Qué tipo de barbijo? N95. Muy bien, ¿por qué N95, Iliana? Porque el N95 son como más gruesas sus paredes y no permite el paso de nada, de ningún microorganismo. Pero ¿por qué se puede usar un N95, por ejemplo, en vía aérea? Muy bien, por el tamaño de la partícula. No es lo mismo un microorganismo que mide determinados micrones que otro que quizás es un poco más grande, ¿sí? Y que quizás no es necesario utilizar un barbijo N95. Claro, el N95 tiene una trama como mucho más chiquita, entonces partículas más pequeñas no lo traspasan. Totalmente. Es eso, ¿sí? Entonces, ¿perdón? ¿Y el El FFP2 es un barbijo, sí, que no es de acá, que es de Europa, sí, que los clasifica de 3 maneras, y que justamente es el N95. Tiene que ver más que nada con las capas que tiene ese barbijo y las funciones, ¿sí? Como decía Iliana, lo más importante es que este tipo de aislamiento por vía aérea se realiza en aquellas gotas que son más bien microgotas, que miden menos de 5 milímetros, que son menores de 5 micras, ¿sí? De diámetro, ¿sí? Es decir, ¿cuál es aquel microorganismo que mide menos de 5 microgotas? La tuberculosis. En pacientes con tuberculosis, como son partículas muy, muy, muy chiquititas y encima quedan suspendidas en el aire, no puedo usar un barbijo quirúrgico. Necesito un barbijo que sea mucho más hermético, que tenga muchas capas, ¿sí? Que me capten estas micropartículas. Por eso se utilizan los barbijos N95, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo me tengo que poner a la hora de atender o de cuidar a un paciente con tuberculosis es justamente el N95. Para proteger el N95 me puedo poner, sí, el barbijo quirúrgico arriba del N95. No es que me pongo el quirúrgico primero y arriba el N95. No, me pongo primero el N95 y arriba me pongo el quirúrgico. ¿Se entiende? Sí. El objetivo, ¿cuál va a ser? El de impedir, ¿sí? Este tipo de transmisión de microorganismos a través de estas partículas que quedan suspendidas en el aire. ¿Qué microorganismos pueden ser? ¿Sí? La tuberculosis, por ejemplo, como les decía, el sarampión, ¿sí? La varicela, ¿sí? El COVID, ahora 19, los diferentes tipos de SARS. ¿Estamos bien? Claro. El aislamiento por gotas o gotitas, ¿qué es? ¿Otra? A ver. Lo mismo, pero con gotas un poquito más grandes.
Muy bien. ¿Y qué voy a usar, N95 o quirúrgico? Y yo diría que N95 también. El quirúrgico. No, quirúrgico. El quirúrgico, muy bien, Wendy. El quirúrgico. Vamos a impedir, ¿por qué vamos a usar el quirúrgico? Porque al ser más grande, la gota va a ser más pesada y va a caer directamente, ¿sí? En una menor distancia. No va a quedar suspendida en el aire como la otra, que es una microgota. ¿Estamos bien? Entonces, con un barbijo quirúrgico estamos más que protegidas. Y las antiparras, recuerden que ante cualquier eventualidad de salpicadura, debemos utilizar las antiparras para que nos proteja la parte de la mucosa ocular. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de microorganismos? ¿Con qué tipo de microorganismos vamos a utilizarlos? Bueno, por ejemplo, con la rubiola, micoplasma, ¿sí? Faringitis estreptocócica, ¿sí? El aislamiento por contacto. ¿Qué sería un aislamiento por contacto? Piel a piel. Piel a piel, ¿sí? Esta contaminación directa, digamos, de piel a piel, ¿sí? O con objetos contaminados. Totalmente. Un objeto, por ejemplo. El termómetro. Muy bien, el termómetro. El termómetro. Muy bien. El estetoscopio, sí. Todos los elementos de signos vitales, ¿sí? Evitamos la contaminación de este tipo de infecciones a través de contacto directo, de piel a piel, o contacto indirecto por algún tipo de objeto como los que nombraron ustedes, ¿sí? ¿Cuáles nos pueden llegar a ser los microorganismos que nos originan este tipo de infección, digamos? Las bacterias entéricas, como el Helicobacter pylori es del estómago, la Escherichia coli, que es del intestino, ¿sí? La varicela, ¿sí? El Clostridium, el herpes, el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y dentro de los aislamientos neutropénicos van a ser aquellos pacientes con algún tipo de deterioro en su inmunidad, ¿sí? Van a estar expuestos a grandes infecciones, como los veníamos hablando, ¿sí? El objetivo para aislarlos, ¿cuál va a ser justamente? Prevenir y disminuir los riesgos para la adquisición de algún tipo de infección. ¿En qué pacientes o en qué tipo de microorganismos? En pacientes que tengan quemaduras graves, pacientes inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, con leucemia. ¿Vamos bien? Perdón. La que sigue, Gerald, por favor. ¿Y cuáles son, por qué decimos que necesitamos estas medidas de aislamiento? ¿Para qué creen ustedes que las necesitamos? Para evitar la transmisión del paciente a paciente, infecciones. Y para cuidarnos nosotros. Totalmente, ¿sí? Para controlar la emergencia hospitalaria de nuevos patógenos, esto de que no se produzca algún tipo de brote, ¿sí? Los brotes son de corto plazo, ¿sí? Entonces, para evitarlo, para evitar la transmisión, como dijeron, ¿sí? Y de infecciones desde los pacientes al personal de salud y viceversa. Lo que venimos hablando, los cuidamos a ellos, nos cuidamos a nosotros. Y vamos a empezar a introducirnos en el tipo de aislamiento que podemos realizar. Nosotros conocemos o escuchan o se imaginarán que el aislamiento se puede dar, o sea, de un solo paciente en una habitación, ¿sí? Ese es un tipo de aislamiento que se da. Pero después tenemos otro tipo de aislamiento que se denomina aislamiento por cohorte o en cohorte. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos juntar pacientes en un mismo piso, en una misma habitación, ¿sí? No pero que tengan la misma patología. Totalmente. No quiere decir que me voy a poner a 50 pacientes adentro de una habitación de 3x3, obviamente, ¿no? Pero que yo puedo poner, por ejemplo, 2 pacientes con tuberculosis pueden estar en una habitación perfectamente. ¿Un paciente inmunodeprimido puede estar con un paciente con tuberculosis? No. Muy bien. Muy bien. Tiene que tener la misma patología. Totalmente, ¿sí? Entonces es esto, identificar los que son de vía aérea, identificar los que son de gota, ¿sí? Igual, te hago una consulta, Araceli, suponete, un quemado, ¿vos lo ponés con otro quemado? Y yo no me animaría a poner un quemado primero porque deberían estar inmunosuprimidos, ¿viste? A lo sumo, dependiendo de la construcción edilicia de ese lugar, quizás los pueden separar en biombos. Sí, porque eso es lo que pasa. Me da la sensación que un quemado potencialmente se puede agarrar cualquier cosa que pasa en el otro quemado. Totalmente, pero vos fíjate que estamos también en un lugar, en un país, donde a veces no se dan las condiciones básicas y los pueden separar en biombos. Bueno, yo estoy trabajando en un sanatorio muy top de zona norte
y que tenían sala y antesala y habitación para un solo paciente, y ahora iría 3 pacientes juntos, porque no hay cama. Sí, porque tampoco, recordá que estamos en una pandemia, entonces se tuvieron que readaptar a todo, ¿viste? Y no hay cohorte ahí, por ahí tienen patologías diferentes y se los junta igual. Sí, bueno, ¿viste? Y después nos preguntamos por qué después los pacientes están con una larga estadía. Sí, hombre-mujer también. Sí, claro. Sí, el otro día entraba, fue muy gracioso, entraba una chica joven, monísima, a quirófano, y entonces decía que entró a una habitación que había un señor mayor, y la mujer del señor mayor dijo, ay, si mi marido te ve, no le va a gustar que lo veas en esta habitación, a ver si todavía lo ves desnudo. Y la chica dijo, si su marido me ve a mí desnuda. Bien, la chica. Sí, había puesto un hombre mayor y una mujer joven, porque no había habitación y había que operar a los dos. No, bueno, estas cosas pasan. Sí. Hoy en día lo que están tratando de hacer es de sobrevivir, digamos, los sanatorios, ¿sí? No les da hoy en día para hacer este tipo de aislamiento que yo les digo, ¿sí? Entonces hay chicos de adultos en la sección de pediatría y en realidad niños con adultos no pueden estar. Pero no es que están en la misma habitación, sino, digamos, están en un piso, todo sector de pediatría, y hoy en día es como que se dividió ese piso, parte adultos, parte pediátricos. Pero bueno, son cosas que nos fuimos adaptando por esta pandemia, ¿sí? En el caso, como decías, Liliana, bueno, pasa a veces que con un biombo separan quizás algún tipo de paciente de vía aérea con contacto, por ejemplo, ¿sí? Igual sí estaban poniendo en las lomas niños con adultos, porque yo acompañé a mi suegra que la operaron y estaban así al lado. Claro, es de una manera de ubicar también al paciente. Y hablaba junto de las lomas. Sí. Porque aunque no sé que estamos en crisis. 9 camas de terapia y hoy tenés 20 pacientes en la terapia. Sí, re. Pasillos de la terapia. Y olvídate la forma esto, ¿no? De las distancias que tiene que haber en una cama y otra, de las disposiciones. No hay lugar. No. Gerald, pasamos la que sigue, por favor, que ahora sí vamos, la otra, medidas de aislamiento, ¿para qué? Y políticas. Bueno, ¿y cuáles van a ser las políticas de aislamiento? Sí, las políticas de aislamiento, Power, lo que más que nada lo que trata de hacer hincapié es pacientes que vienen de una institución y pasan a otra institución. Estos pacientes, si vamos a hacer una derivación, por ejemplo, del Sanatorio de las Lomas al Sanatorio de Anchorena, este paciente, para que lo puedan recepcionar, va a estar aislado, pero no aislado porque tenga algún tipo de infección, ¿sí? Va a estar aislado a modo preventivo, ¿sí? Hasta que se realice algún tipo de hisopado y corrobore de que no tiene ningún tipo de infección. ¿Se entiende? Entonces, estas políticas tienen que ver más que nada qué es lo que pasa con los pacientes que son derivados. No es lo mismo, obviamente, que si me dicen, bueno, pero un paciente viene de la guardia, hay que aislarlo, y no, porque no se justifica. Pero un paciente que viene de otra institución se considera que se debe aislar de manera preventiva para evitar un contagio. ¿Sí? La siguiente ahora, Gerald. La otra, ahí está, la anterior. Entonces, ¿cuáles son estas precauciones adicionales de aislamiento de contacto? Bueno, vamos a empezar a introducirnos en el tema de aislamiento de contacto. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar o cuáles son los elementos de las precauciones estándar que nos rige la OMC que tenemos que realizar con este tipo de pacientes? Usar equipo de protección personal. Como que manos, equipos de barrera, guantes, camisolín y antiparras. Antiparras, pero en realidad después de las condiciones del cuarto. Que como es de contacto, en realidad quizás no, guantes, pero bueno, si te lo querés poner, claro, pero con guantes estamos bien, ¿sí? Entonces, lavado de manos fundamental, siempre, no nos olvidemos, ya sea húmedo o seco, siempre. Guantes, camisolín, el propio instrumental necesario para ese paciente. No es que yo voy al office de enfermería, encuentro el estetoscopio, voy, lo oculto a mi paciente y vuelvo con el mismo estetoscopio. No, el estetoscopio, el manguito del tensiómetro, el termómetro, el descartador y una bandejita se va a dejar todo adentro de esa habitación. ¿Se entiende?
Y las visitas van a ser restringidas. ¿Por qué? Porque también tenemos que acordarnos de que tenemos que educar al familiar. O sea, el familiar no puede entrar directamente como cualquier visita a la habitación. Tiene que cumplir con esta serie de elementos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de educarlo, ¿sí? Y de explicarle el por qué. Y por qué no va a ver a su familiar. Y por qué las visitas van a ser restringidas. ¿Entienden? Entonces, los principios básicos nos informan que la ubicación del paciente en la habitación va a ser individual, de preferencia, y si no en cohorte, siempre y cuando tengan el mismo tipo de infección, el mismo tipo de microorganismo. Compartir la sala con pacientes no infectados puede ser que se realicen, pero siempre colocándoles un biombo, no es lo ideal, ¿sí? No sería lo ideal. Y nunca compartir con pacientes inmunocomprometidos o con procedimientos tipo invasivos, ¿sí? ¿Qué tipos de microorganismos podemos llegar a encontrar que nos produzca este tipo de aislamiento? El más conocido son los Klebsiella, ¿sí? Después tenemos los Clostridium difficiles, los Enterococcus, ¿sí? Estos son los distintos microorganismos que podemos llegar a encontrar en algún tipo de cultivo que se realice. ¿Estamos bien? La que sigue, Gerald. Profe, Vero no puede entrar, dice en el grupo. A ver. ¿Hay que aceptarla o no? Dice que sí. Gerald, ¿aceptás cuando puedas, por favor? No la tengo en espera, chicas. ¿No está? Bueno. Bueno, ahí le digo. Ahí estoy, ¿eh? Sí, Ya sí, está, gracias. perdón. Gracias, no pasa nada. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener esa habitación? Bueno, las instalaciones necesarias para cumplir todos estos tipos de precauciones estándar, lavado de manos, solución en bases alcohólicas, baño exclusivo para este paciente, espacios para colocar los elementos de protección personal para el ingreso a la sala, en el pasillo o en la antesala, o, en su defecto, de última, en la puerta de entrada, me cambio toda, ingreso, realizo todo el procedimiento y después descarto, ¿sí? ¿Se entiende? Lugar donde descartemos estos elementos y sí, y aviso del tipo de condición de aislamiento que posee mi paciente o la habitación. Los tipos de elementos a usar van a ser los guantes descartables, ¿sí? Y una bata de uso individual. Hay algo que les quiero decir y que a veces pasa en la práctica y me pasó de ver. Si nosotros decimos que algo es descartable, se descarta, ¿sí? Pero van a ver, como todo, que en las batas y más que nada en estos pacientes de aislamiento muchas veces se colocan estos camisolines, los dejan colgados y se los vuelven a colocar. No tiene que ser así, pero que se hace, ¿sí? Entonces, nosotras no adaptarnos a eso, ¿sí? Hacer ese cambio. Si yo voy a hacer un tipo de procedimiento en este paciente, utilizo la bata, el camisolín descartable y lo descarto, no es que lo dejo. ¿Está bien? La que sigue, Gerald. Aislamiento por gotas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a utilizar para el aislamiento por gotas, chicas? Bata, guantes. Los guantes, las mascarillas. El lavado de manos. Lavado de manos, mantener la puerta cerrada. Muy bien, y las visitas restringidas. Lavado de manos, como siempre, para todo. Los guantes, las mascarillas, en realidad barbijos, antiparras, en este caso también podemos usar antiparras. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer algún tipo de aspiración de secreciones, hay muchas probabilidades de que cuando yo extraiga la sonda pueda salpicarme, entonces antiparras. ¿Puedo usar máscaras faciales? Sí, puedo usar máscaras faciales. Puedo usar el barbijo, ¿sí? Y la máscara facial. ¿Está bien? ¿Para qué tipo de microorganismos, ¿sí? O agente infeccioso vamos a utilizarlos? Bueno, para los diferentes tipos de influenza, meningitis meningocócica, ¿sí? Rubiolas, tosferina, coronavirus, lo que estamos pasando hoy en día en esta pandemia, ¿sí? La que sigue. Que en realidad la del coronavirus tenemos que usar el N95. Y
La ubicación del paciente, preferentemente individual y si no en corte, ¿sí? Que comparta la habitación con alguien que padezca su misma patología, digamos, ¿no? El mismo tipo de aislamiento. En los elementos a usar y medidas a cumplir, bueno, mascarillas quirúrgicas descartables, ¿sí? Y antiparras. Y acá que dice mascarilla quirúrgica descartable con escudo facial son con las pantallas faciales, ¿sí? O los huevos faciales que se usan hoy en día. La que sigue, perdón, Gerald. Me acordé de mi mamá. ¿Estamos ahí? Sí. La ubicación del paciente, la que sigue. Y bueno, acá vamos a empezar a introducirnos con esto del N95, que acá entraría lo que sería el COVID, ¿sí? Aislamiento de vía aérea. Vamos a aplicarlo en pacientes que cursen, bueno, tuberculosis, sobre todo porque con tuberculosis. Por las gotitas. Por las gotitas que quedan en el aire. ¿Cómo se llaman esas gotitas? Microgotas. ¿Tiene un nombre? ¿Se los dije o no? Gotitas de flush. No sé. No. Bueno, gotitas de flush, ¿sí? Esas gotitas de flush son esas microgotas, ¿sí? Menores a 5 micras de diámetro, ¿sí? Estas gotitas de flush son las que quedan suspendidas en el aire, ¿sí? La diferencia de todos los elementos estándar que venimos viendo es que no vamos a usar la máscara, o sea, el barbijo quirúrgico, sino que además vamos a usar el N95 o el FP2, que es lo que me había nombrado Milagros u otra de las chicas, creo, ¿sí? Lo más importante es que estos pacientes estén en una habitación individual, ¿sí? El sistema de presión de aire negativa, ¿sí? Tiene que tener algún tipo de ventilación siempre hacia el exterior, pero no al exterior de un pasillo. ¿Por qué? Porque si no están ingresando todos los microorganismos, ¿sí? Tiene que estar siempre aireada la habitación, ¿sí? Mantenemos la puerta cerrada. Si las condiciones climáticas nos permiten ventilar abriendo las ventanas, se pueden emplear aire hacia el exterior de 6 a 12 recambios por hora, dice. La ventilación con extractor no puede dirigirse hacia las áreas de hospitalización, ¿sí? O los espacios, ¿sí? Recuerden, puerta cerrada, lavado de manos, mascarillas, higiene, ¿sí? La higiene del lugar, enseñarles a los de limpieza, como bien dijo Iliana, educarlos, ¿sí? Los elementos para alimentación, por ejemplo, para nutrición, tienen que ser descartables, ¿sí? La que sigue, Gerald. Y, a ver, esta es la ubicación, que ya lo dijimos antes, en situaciones como infecciones de micobacterium, de lo que sería la tuberculosis, con riesgo de desarrollo de resistencias a antimicrobianos. Si hay más de un paciente con el mismo tipo de infección, se deben hospitalizar cada uno en habitaciones individuales, ¿sí? Las condiciones de la habitación deben facilitar la adhesión a las precauciones estándares, esto, como les decía antes, ¿no? De equipar de una manera correcta con todos los elementos que yo necesito para el control de este paciente, ¿sí? Que tenga todos los elementos de desinfección, todos los antisépticos que yo necesito, ¿sí? Recuerden que cada vez que nos colocamos los guantes, antes de colocarnos de guantes, ¿qué tenemos que hacer? Un lavado de manos. Muy bien, y después de sacarnos los guantres, También. muy bien. ¿Cuántos tipos de lavado de manos había? 5. 3. Tres que después se clasifican. Quirúrgico, social y me olvidé. Quirúrgico, social y clínico, ¿no? Muy bien, el clínico. Y a la vez podíamos hacerlo en seco o húmedo. No. ¿Sí? Sí. Perfecto. La que sigue, Gerald. Bueno, los elementos a usar y las medidas a cumplir, nos vamos a vestir de determinada manera, ¿sí? Nos vamos a colocar este N95, recuerden que vienen con 2 tiritas, que después de última yo se los voy a mostrar, los verdaderos N95, ¿sí? Vienen con 2 tiras, una va abajo y otra va por arriba, las antiparras, ¿sí? El camisolín, y el barbijo quirúrgico arriba, y el camisolín. Para extraernos todo, recuerden que es lo último que nos tenemos que sacar.
Los guantes. Los guantes, ¿sí? Los guantes. Y descartarlos en la bolsa correspondiente. ¿En qué bolsa creen ustedes que hay que descartarlos? La roja. La roja. En la roja. Muy bien. ¿Por qué? Porque puede producir ¿qué? Infecciones. Infecciones. Muy bien. ¿Sí? La siguiente, Gerald. La siguiente, por favor. Paciente neutropénico, anterior. Paciente neutropénico. Bueno, este tipo de pacientes, ¿sí? Tienen algún tipo de deterioro en la inmunidad, van a estar expuestos o son potenciales a tener más riesgo de infecciones causadas por la flora normal de este paciente que presenta en su piel y en el intestino que las personas inmunocompetentes, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de paciente trasplantado, el quemado que nosotros decíamos, ¿sí? Siempre hay que tratar de tenerlo aislado en una habitación individual. Las medidas a aplicar, bueno, van a ser las precauciones estándar, ¿sí? Y se agregarán las siguientes recomendaciones. Familiares y equipos de salud deberán colocarse el barbijo quirúrgico al ingresar a la habitación, ¿sí? Acá lo más importante de estos cuidados que tenemos que tener con el paciente es colocarnos lo que son lavado de manos, el barbijo quirúrgico, los guantes y un camisolín. ¿Pero para qué? Más que nada para cuidarlo a él, ¿sí? Para cuidarlo a él, para cuidarme yo, pero acá lo más importante es que él no tenga ningún tipo de riesgo de infección, ¿sí? O sea, que cada paso, cada cuidado que yo tenga que realizar con este tipo de paciente, tengo que prestar mucha atención, ¿sí? La desinfección de todo lo que son las ampollas, de cómo cargo esa ampolla, cómo se le va a realizar la inyección. Sí, Liana, decime. Te quería consultar, por ejemplo, ahora se vio mucho con esta pandemia que al principio de la pandemia ahora sí entra, pero al principio el personal de limpieza no entraba a las habitaciones. Se le tiraba la bandeja de comida más o menos y ahí quedaban los pacientes. ¿Qué pasa con un paciente neutropénico y el personal de limpieza? Bueno, en ese caso deberá ser entrenado el personal de limpieza también. Va a tener que adoptar, lo mismo que hablamos nosotros, ¿sí? Adaptarse y adoptar las medidas necesarias, ¿sí? Nosotros decirle, mira, si vas a entrar a limpiar a la habitación, tiene que ser de determinada manera. No es que yo voy a agarrar la mopa y la voy a ver sacudiéndola para acá y para allá porque va a hacer que se levanten todos los microorganismos que se encuentran suspendidas en el aire. Va a tener que realizar técnicas, ¿sí? Con cuidado, y va a tener que realizar la desinfección, en realidad la limpieza del lugar de determinada manera. Que en realidad lo deberían hacer con todos los pacientes. Sí, pero estos pacientes más porque son propensos. Totalmente. Y suponete, a mí me explicaron, por ejemplo, el tema de la limpieza en quirófano, el tema del lavado del trapo, que hay que limpiarlo cada vez que se usa, que hay que dejarlo seco, no se puede dejar en un balde. Con un paciente neutropénico, el trapo de piso, que es un caldo de cultivo, ¿se utiliza, por ejemplo, un trapo de piso exclusivo para esa habitación? Sí, esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver justamente los tipos de limpieza, los tipos de desinfección y cómo son las diluciones y cómo se actúa. ¿Sí? Perfecto. Pero sí, se va a ver. No te preocupes que esto lo vamos a ver porque es importante que lo sepamos. Y las diluciones que deben realizar. Porque a veces los amonios cuaternarios. Totalmente, a veces lo hacen a ojo y bueno, nada, no es a ojo, todo tiene una medida, por 5 litros de agua debo usar determinado litro o medida de lavandina, ¿sí? Sí, entonces, no mezclar ciertos agentes. Ciertos cuidados. Así que bueno, eso lo vamos a ver bien más adelante. Gracias. No, de nada, Ileana. Bueno, y es esto, la educación, ¿no? Para también el familiar que esté cuidando a este paciente. Muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes neutropénicos niños, entonces tenemos que educar a su mamá, o a su papá, o al tutor con el que se encuentren, ¿sí? Las sábanas van a ser trasladadas de determinada manera, no es que yo voy a ir a hacer la cama del paciente con la sábana apoyada sobre el ambo, no. Van a ver que las sábanas, otro de estos cuidados es que van a ir en bolsas bien cerradas, bien herméticas, ¿sí? Para evitar todo el contacto de las partículas, microorganismos que se encuentran suspendidas, ¿sí? Entonces, a la hora de realizar también un tendido de cama, cuando lo vean ustedes, van a ver que se realiza un tendido de cama diferente, ¿sí? Una técnica especial también.
Y bueno, las puertas de las habitaciones deben permanecer herméticamente cerradas. ¿Sí? No es que dejo la puerta un poquito abierta porque me olvidé algo y nada, no, la cierro. La que sigue, Gerald, por favor. La limpieza, como decía Siliana, va a ser diaria, siempre, y cada vez que se produzca algún tipo de ramo líquido material de cualquier naturaleza se tiene que limpiar inmediatamente. No se pueden ingresar flores, no podemos ingresar libros, no podemos ingresar peluches, no se puede tener nada en la habitación, tiene que estar limpia, ¿sí? Porque todo es conductor de algún tipo de agente patológico, patógeno. ¿Se entiende? Lo mismo que la comida, ¿no? Todo tiene que ser cocida, excepto algunas frutas nomás que son que pueden tener la piel bien intacta. Totalmente. Cuidar mucho, bueno, la integridad cutánea del paciente. Si yo voy a realizar la cama de este paciente, que quede bien extendido, no que la extiendo, la hago y me queda media arrugada. ¿Por qué? Porque si es un paciente que va a estar acostado y encima tiene una piel sensible, se puede dañar esa piel, ¿sí? Por eso les digo, a la hora tendido de cama es toda una técnica, aunque no parezca, ¿sí? Para el baño del paciente si se puede levantar, si es un paciente totalmente independiente. Ustedes saben, o no sé si lo vieron, la clasificación de pacientes. Pacientes independientes, medios dependientes y totalmente dependientes. ¿Sí? ¿Lo vieron a esto? ¿O lo están viendo? No, todavía no. Tenemos tres tipos de pacientes. Paciente independiente es aquel que se maneja por sus propios medios, ¿sí? Los medios dependientes son los que necesitan algún tipo de ayuda. Y pacientes dependientes van a ser aquellos pacientes que se encuentran postrados o en terapia. ¿Se entiende? Entonces, categorizando este tipo de pacientes, si es un paciente neutropénico que es totalmente independiente, se puede higienizar solo, no va a necesitar de nuestra asistencia, ¿sí? Entonces, con un duchador de mano, lo sumo lo acompañamos, ¿sí? Y lo ayudamos a bañarse, pero alcanzándole las cosas necesarias para su higiene, ¿sí? Ahora, si tengo que hacer algún tipo de baño en la cama porque es un paciente totalmente dependiente, o sea, que necesita que yo lo realice, bueno, lo voy a tener que realizar sola, ¿sí? O con un compañero que también va a tener que adaptarse a mis medidas, a los cuidados correspondientes para con este paciente. ¿Se entiende? La comida, como decía Yami, tiene que ser toda cocida, incluso las frutas tipo compotas, ¿sí? Pueden ser crudas si tienen cáscaras muy gruesas o intactas, por ejemplo, la sandía, el melón, la banana, ¿sí? Miren qué tipos de cuidados tenemos que tener con este tipo de pacientes. No conservar restos de alimentos, ¿sí? Dentro de la habitación, como les dije, tiene que estar limpia esa habitación. Evitar que el paciente salga de la habitación. ¿Puede salir el paciente de la habitación? Sí. Si es necesario, sí, pero tiene que usar barbijo. ¿Y qué barbijo va a usar, Yamila? Quirúrgico puede ser. No, el N95. ¿Sí? ¿Por qué el quirúrgico no? Porque el quirúrgico justamente no va a captar estas micropartículas y estas microgotas que queden suspendidas en el aire. ¿Sí? Entonces, si un paciente, fíjense, en el paciente más que nada leucémicos, salen los pacientitos en su mayoría, dependiendo de la fase en la que se encuentre, ¿no? También con el N95 y al final de su fase, que esté ya totalmente rehabilitado, con algún tipo de barbijo quirúrgico, ¿sí? Pero siempre y cuando, si es un paciente recién trasplantado, va a usar un N95, ¿sí? La que sigue, Gerald. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? ¿Sí? Vamos a ubicar al paciente en una habitación individual con este sistema de filtrado de aire que van a captar todos estos microorganismos que se denomina EPA, ¿sí? Son de alta eficiencia, ¿sí? De presión positiva, ¿sí? Que vamos a colocar filtros portátiles de aire con alta eficiencia de filtrado de los siguientes casos. Pacientes neutropénicos, aplasias medulares como patología, leucemias, como les venía nombrando, trasplantes, ¿sí? Y los tipos de aislamientos que vamos a tener es puerta cerrada, filtros de alta eficiencia, lavado de manos, termómetros, todo lo que es uso propio del paciente, individual para el paciente, limpieza diaria con sus respectivos cuidados. ¿Se entiende? Visitas restringidas, no libros, no flores, nada que sea potencial de riesgo para este paciente de infección. ¿La que sigue, Gerald?
Y esta es la lista de chequeo que yo les decía a ustedes al principio de la clase. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta el día de mañana que ustedes, si bien van a ser enfermeras, van a ser las mejores, pero, y mejor, ¿no? Como Roberto, sino también como supervisora, ¿sí? Como supervisora, no me tengo que olvidar como supervisora de que yo también en algún momento fui enfermera asistencial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No porque yo sea supervisora voy a decir, bueno, que se arreglen, si no hay, no hay. No, al contrario, me sigo poniendo en enfermera asistencial y sigo preocupándome por todas esas cosas que le pueden llegar a faltar, ¿sí? Entonces voy a hacer una serie de checklist, una serie de lista de lo que tienen que tener. Protectores faciales, antiparras, guantes descartables, ¿sí? O guantes de caña alta, estos más bien quirúrgicos, que son más gruesos, que las de látex, las de, ¿cómo se llaman estos? Manoplas, gracias. Que las manoplas vieron que se lo ponen una vez, hacen algún determinado momento, mismo cuando se los están colocando se rompen, ¿sí? Mascarillas quirúrgicas, barbijos N95, batas, ¿sí? Batas descartables, soluciones para las manos, para nuestra higiene de manos, jabones líquidos para hacer nuestro lavado, toallas descartables para secarnos las manos, contenedores de cortopunzantes, siempre recuerden que cada vez, ya sea paciente aislado o no, cada vez que van a realizar algún tipo de procedimiento, ya sea invasivo, deben llevar el descartador en su bandejita. A ustedes en la práctica les van a enseñar cuáles son los elementos necesarios, ¿sí? Para tener en cuenta en el armado de nuestra bandeja para que podamos realizar los procedimientos. ¿Se entiende? Y uno de ellos justamente es el descartador. ¿Para qué? Para evitar que nosotros nos pinchemos los accidentes de cortopunzantes. Profe, sí. Una pregunta, ¿las manoplas son como las que vienen en la tintura o qué? Las manoplas son parecidas como las que vienen, las de examinación. Vos viste que capaz si fuiste a sacarte sangre o fuiste al médico, se ponen algún tipo de guantes blancos, ¿sí? Esos son manoplas, son como las de la tintura, pero son blancos, ¿sí? Pero son así de guantes de látex. Esos guantes de látex no son. Esos guantes de látex, no los guantes naranjas que usamos para limpieza, ese no. Los guantes de látex. O sea que se le dice manopla a los guantes. Claro, a nivel de lo que sería sanitario se denominan manoplas. ¿Sí? Profe, mira, ¿les puedo mostrar a las chicas que no saben? ¿Sí? ¿Tenés? Tengo una caja de manoplas. Sí. Estas son como de silicona, que son transparentes. Sé que son más finitas. Esos son de nitrilo. Sí, de nitrilo. No hay ni derecha ni izquierda, ves que son, y son más finas. Y son, mira, cortas hasta acá. Claro. Bueno, estos guantes perdóname, estos guantes de nitrilo que tiene Iliana, por ejemplo, son para los que son alérgicos al látex, ¿sí? Entonces, por los de látex hay personas que hacen reacciones, ¿sí? Que crean dermatitis y utilizan estos de nitrilo, que son mejores. ¿Cuáles son los guantes comunes? Y después tenés los de quirúrgicos. Estos son grandes, son como para un hombre. Sí. Los abrís y tenés un guante que es, tenés derecho, izquierdo, este es el derecho. Esos son los que yo le dije de caña alta. Es que es mucho más alto, porque el otro te queda, mirá. Y cuando vos tenés un camisón impuesto, una bata descartable, este que es cortito, ¿ves la diferencia del largo? Sí. Se te escapa y a veces se te va cayendo, porque es más ancho esta parte, se te va cayendo y no te protege como este. Claro, pero esos son los de caña larga y caña corta. ¿Sí? Y después tengo una foto, no de nada, tengo una foto, no sé si se verá, de cómo descartar, que la quise poner en el video, que no era video, que era un rejunte de fotos el otro día. No sé si se aprecia cómo descartar cortopunzantes. Por ahí después tenemos una clase, pero... Igual tenemos una clase de cortopunzantes. No te preocupes, que tenemos una clase especial de cortopunzantes y la profilaxis y todo eso. Así que gracias, Iliana. Bueno, estos son los diferentes elementos que bien les mostró Iliana, que están buenísimos, que para que vean la diferencia de lo que son los guantes comunes y los guantes quirúrgicos, que son los de caña larga, que muchas veces para este tipo de pacientes, a veces tenemos que tenerlos también, ¿sí? Más cuando hacemos procedimientos, por ejemplo, higiene y confort en un paciente, ¿sí?
¿sí? Bolsas de plásticos grandes, bolsas para desechos, esto de saber identificar bolsa negra, bolsa roja, ¿sí? Bolsas para la ropa también, en algunas instituciones están las bolsas blancas y si no las bolsas naranjas, ¿sí? Y contenedores de recolección del equipo utilizado. La siguiente, Gerald. Y para finalizar la clase, vamos a decir que la mejor arma para luchar contra las infecciones justamente va a ser el lavado de manos. En nosotros está evitar estos tipos de contagios, evitar este efecto adverso, efecto nocivo que le vamos a realizar a nuestros pacientes, ¿sí? Si nosotros respetamos los 5 momentos de lavado de mano, respetamos los lavados, los minutos que tienen cada lavado de manos, ¿sí? Minutos o segundos de duración de lavado de manos, ya es algo que no le implica ningún gasto a la institución y es algo beneficioso para el paciente, que al fin y al cabo tenemos que cuidarlo, ¿no? No provocarle un mal mayor del que ya tiene, ¿sí? Deja de compartir, Gerald, gracias. Y por el día de hoy terminamos con esta clase. ¿Qué les pareció? Linda. Bueno. Excelente, profe. Muy lindo. ¿Les quedó alguna ¿Entendió? duda? ¿Quieren Eso, preguntar ¿dudas? algo? Eso, ¿dudas? No. Lo bueno es interactuar, que ustedes pudieron, la verdad que los felicito, pudieron interpretar y participar bien y que que sea interactiva, ¿sí? Claro. A partir de ahora, la idea es que estas clases sean así, que ustedes tengan el material leído porque ustedes ya van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, de esta manera va a ser más fácil para ustedes, para el día de mañana que lo tengan que estudiar o tengan que hacer algún tipo de trabajo práctico, o para aquellas personas que se tengan que ir para final, ¿sí? Bueno, de recordarlo y de que sea mucho más fácil. Y entenderlo, porque estos temas lo van a ver a lo largo de toda la cursada de estos 5 años y durante toda la vida que se dediquen a esta práctica de enfermería. Así que es importante que los sepan identificar, que sepan diferenciar los tipos de aislamientos y los cuidados correspondientes. ¿Estamos bien? ¿Dudas ninguna entonces? No. Profe, ¿cuándo es el parcial? Eso quería preguntar. El parcial, recuerden ustedes que no tenemos parcial. Recuerdan que nosotros le dijimos la primera vez que tenemos como fundamental 3 tipos de trabajos prácticos, ¿sí? Que ustedes los tienen en el cronograma, está en el cronograma. Son 3 trabajos prácticos que para irse a promocionar, digamos, la materia, como es una materia que se puede promocionar, tienen que aprobar con 7 o más de 7. Cada uno ya sabe su nota y ya sabe en qué situación está. Participación de los foros, participación eso le iba a decir. Clases, La participación. El 80% de las clases están asistidas. Perdona. No, está bien esto. Los foros están justamente no porque si nos dio la gana a nosotros de que ustedes pongan algo, no. Es porque realmente también es una nota sumativa, ¿sí? Y un aprendizaje, ¿sí? Sumativo para ustedes y para nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera también es una manera de evaluarlas, cómo trabajan ustedes en grupo, como le dijimos antes, cómo trabajan individualmente. Porque acá también se ve cuál es el trabajo individual y el compromiso. Porque acá no se olviden que tenemos que estar comprometidos con la carrera. Si bien es algo que se hace virtual y que está muy bueno y nos da muchas posibilidades a todos, pero el compromiso es ante todo, ¿sí? Y esto de los foros, de los trabajos prácticos. Las personas que se van a final, después les diremos cómo será la modalidad de final, ¿sí? Las personas que están promocionando ya saben que tienen que aprobar 2 trabajos más las notas. ¿Se entiende? Trabajen en equipo, que es lo fundamental. Acá no se trata de un tema de competencias, se trata justamente de aprender, esto de aprender entre todos, como hoy, por ejemplo, pasó con Vale, que me preguntaba algo de la rubiola en un embarazo, y la verdad, como no estoy entrenada en el tema, saber reconocer esto, ¿sí? No lo sé, lo investigamos para la semana que viene, ¿sí? Estas cosas pueden pasar y estamos todos aprendiendo, ¿sí? Profe. Marilyn. Sí, discúlpame, entré como unos minutitos tardes porque tuve problemas para entrar con mi cuenta. Perfecto. Quería saber si me puso el presente. Ahora revemos bien. Gerald, ¿querés rever bien? Creo que te puso presente, ¿no? ¿Quién? Cala. Cala. Marilyn.
Sí, tiene presente. Perfecto. Bueno, Listo, una consulta. Yo una clase había estado a la mitad de la clase y después nada, apagué el teléfono porque estaba trabajando y no podía tener más el teléfono prendido. ¿Me corre ausente en ese caso? Si creo que en ese caso no, creo que no te pusimos ausente. Sí, cuando no están. Sí, por ejemplo, cuando ustedes no están presentes, porque puede pasar esto, que estén presentes y se les desconecten, ¿sí? No quiere decir, a ver, tampoco nos vayamos de chanta, no lo digo por vos, Ileana, sino en general, ¿sí? Que a veces dicen, bueno, me conecto un rato y después apago la cámara y me quedé sin internet, porque da para todo la virtualidad, ¿sí? El tema es que si uno está trabajando, obviamente se contempla que uno esté trabajando, pero si vimos que se conectaron y estaban trabajando, bueno, nada, le ponemos presente. Ahora, si se conecta o no se conecta después, si no estuvo ni siquiera en la primera conexión, y bueno, va ausente, chicas. Esto. Claro, ponele a mí, yo soy Analia Burgos, también me pasa lo mismo que a Ile, capaz que estamos justo trabajando y nos conectamos y la mala señal dentro del quirófano, la verdad que nos juega en contra a nosotras. No, sí, igual no tenemos, ustedes saben cómo es esto, no tenemos horario de trabajo y hoy por hoy con la pandemia que no hay trabajo. Sí, no, a ver, ante todo yo quiero decirles esto, así como hay gente que se conecta a primera hora y obviamente es el compromiso que tiene, nosotros también somos alumnas, ¿sí? No es que somos docentes, yo también soy alumna y entiendo, me pasa lo mismo, ¿sí? Lo que yo no quiero es que si bien, a ver, somos permisivas y nosotros queremos que ustedes estén integradas, sepan y aprendan, ¿sí? No quiero que tampoco después se pase para el otro lado como pasa con todo, ¿sí? Por ejemplo, siempre hay algún vivo o viva en toda la virtualidad y ya tenemos experiencia, ¿sí? Entonces me conecto porque no tengo que trabajar o me desconecto, perdón, profe, porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, perfecto. Hay una compañera que, por ejemplo, no prende la cámara porque está en el trabajo, pero está, ¿sí? Después, igualmente, no se preocupen